mi nombre es Ángel Jiménez y yo, amigos, estoy muy contenta el día de hoy por estar con ustedes en un nuevo video. Pero otra cosa que me llena de alegría es que, como lo pueden notar, amigos, tengo aquí a un gran invitado, a quien quiero mucho, amigos, aunque a veces no lo parezca. Y pues nada, amigos, sin más preámbulos, porque de todos modos ya hizo acto de presencia, paso a presentarles a mi invitado de hoy. Y es que hace algunos días les pedí por Instagram que me dejaran sus dudas más científicas sobre las cuestiones religiosas, las cuestiones de fe, y quién mejor que nuestro invitado el día de hoy, Eric Romero, para ayudarme a contestar estas preguntas, porque claramente yo aquí solo soy una humilde comunicóloga, pero aquí tenemos a nuestro amigo que, ¿por cuántas carreras científicas pasaste a mí? Pues ya estudié, la que terminé fue la cuarta carrera, y una que no tenía nada que ver con la ciencia, pero 4 carreras de ciencias. Excelente. Amigo, bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias a todos por las preguntas que han hecho, son muy interesantes, las vamos a tratar de responder, y gracias por estar viendo este video. Y amigos, como se han podido dar cuenta, estamos nuevamente en un spot que me encanta bastante, que nos prestan frecuentemente para grabar los videos. Estamos en Inmaculada Librería Católica, y por cierto, Eriquito también es socio mayoritario de esta librería y ahora será parte de sus bienes mancomunados. Entonces, amigos, muchas gracias por... Los esperamos, vengan. Si al final tienen más dudas, escriben a Astrid, y a lo mejor de algunos libros de los que están aquí, bueno, más bien de algunos libros de los que están aquí, sacamos las respuestas o estudiamos para poder responderles, entonces pueden venir a comprarlos. Amigos, les dejo entonces todas las redes sociales y todo lo que necesitan saber sobre la librería para que puedan venir a darse una vuelta. Está aquí en Toluquita, y si no están ustedes en Toluca, también les hacemos envíos. Y ahora sí, amigos, sin más preámbulos, vamos a comenzar con las preguntas. ¿Están listos, amigos? Preparado, vengan. Vamos a contestar principalmente las más frecuentes, las que se repitieron o solamente algunas, porque pues la verdad es que este tipo de preguntas usualmente son bastante largas de responder. Anteriormente, cuando teníamos programas de radio, 1 hora no nos daba tiempo. Entonces, bueno, pues ojalá que podamos contestar la mayoría de sus preguntas, y si no, nos las dejan en los comentarios y tal vez podemos hacer una segunda parte. Comencemos entonces, amigos. Vamos a hablar primero sobre ciencia y fe. ¿Son opuestas? ¿Qué dice la iglesia? La iglesia opresora odia la ciencia porque libera las mentes y nos emancipa. La iglesia quema los libros porque no quiere que sepamos nada. Claramente, ¿qué onda con la ciencia y la fe? Hay varios científicos, no recuerdo si es Paul Millikan o Paul Dirac, pero decían que gran número de gente que no sabe lo que dice la ciencia y otro gran número que no sabe lo que dice la iglesia creen que se están peleadas, ¿no? ¿Qué dice la iglesia acerca de la ciencia y la fe? La iglesia cree firmemente que la ciencia es necesaria para poder vivir al igual que la fe. Ya han escrito diferentes científicos, diferentes papas, entre ellos Juan Pablo II, que escribió acerca de la importancia de que un hombre pueda vivir con ciencia y fe. La iglesia cree que la ciencia es necesaria para poder comprender la vida en general, y sin la ciencia no podríamos caminar, ¿no? Entonces, la iglesia ama la fe y ama la ciencia. Pero va a haber quien diga como, no, pero eso ya es reciente, o sea, después de la Ilustración para acá, porque la iglesia obviamente se tuvo que modernizar, pero antes, en la Edad Media, la iglesia ocultaba como muchísimas cosas. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es eso? Siempre se cree que la iglesia tiene archivos secretos. Debemos de recordar que todos los organismos que se manejen por hombres deben de tener archivos que no salen a la luz. Eso pasa incluso con los bancos, cualquier gobierno, y eso siempre va a pasar porque es una cuestión diplomática, burocrática. La iglesia siempre ha amado la ciencia y la ha buscado. En la época en la que se cree que la iglesia más odió la ciencia, que fue la llamada época oscura, hasta que vino la época de la luz con diferentes filósofos, existían muchos filósofos, teólogos, científicos católicos que demostraron que la religión y la ciencia no están peleadas. Entre ellos San Alberto Magno, que junto con Roger Bacon desarrollaron y mejoraron el método científico. San Alberto Magno, el mismo que descubrió el arsénico, gran químico, físico, matemático. Está Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, discípulo de San Alberto Magno, que fueron personas de la época medieval en donde demostraron que la ciencia y la fe pueden estar juntas. Entonces, esto de que la fe se opone a la ciencia es como una mentira que nada más se cree quien no está... Sí, claro. Me voy mucho a la frase que te comentaba al inicio. Creo que las personas que piensan que están peleadas son personas o que no saben nada de ciencia o que no saben nada de religión. Lo decía San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, que la vida es como un pájaro y un ala es la ciencia o la razón y otra ala es la fe. Y sin ellas, el pájaro no puede volar. Excelente, muchas gracias, amigo. La siguiente pregunta que ustedes nos hicieron llegar, amigos, es ¿qué onda, qué opina la iglesia sobre entonces estas teorías del inicio de la vida, como la teoría del Big Bang,
¿Qué nos dice al respecto? De hecho, el Big Bang es un gran ejemplo de la unión entre la ciencia y la fe. La teoría del Big Bang con la que se intenta demostrar o con la que se intenta dar una idea de la existencia de la vida y la existencia del universo es formulada por un sacerdote belga, ¿no? El padre Georges Lemaitre, que obviamente ya murió. Él era físico, decidió desde la física, desde la ciencia, desde la razón, tratar de dar una explicación acerca del origen de la vida. Entonces decide crear la teoría del Big Bang. Recordemos que la Iglesia siempre ha buscado también lo que es el origen de la vida. La Iglesia aprueba la teoría del Big Bang, la apoya, pero recordemos que es una teoría. Dentro de la física existen diferentes etapas para una idea, lo cual puede ser desde un axioma, teoría, leyes, principios. La Iglesia la aprueba, pero recordemos que la teoría del Big Bang, aunque está más apoyada por la Iglesia, por el mundo científico, no quiere decir que sea la correcta ya. Excelente, y entonces vamos con otra que va como muy de la mano. Dice aquí que si fuimos hechos del polvo de estrellas, como dice Darwin. La teoría de que somos polvo de estrellas no se origina con Darwin, sino se origina con Carl Sagan, un gran astrónomo, creador de una serie que se llama Cosmos. La pueden ver, es muy buena. Él dice que somos polvo de estrellas porque desde la astronomía nos hemos dado cuenta que cuando una estrella explota, da origen a otros planetas o incluso a otras galaxias. Recordemos que una estrella como el Sol está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, que son elementos que también nosotros tenemos. Es que me da risa porque dices recordemos, digo, claro, es algo que todos sabemos. A lo que voy es que cuando una estrella explota, sigue liberando esos elementos, o el hidrógeno y el helio del cual estaban formados, explotan y dan orígenes a otros elementos que también nosotros tenemos. Ahora, cuando una estrella explota, obviamente en su explosión que es masiva, todo ese polvo, todos esos elementos viajan y pueden formar otros planetas. Se cree que así fue formado nuestro planeta a través de diferentes explosiones que vienen del espacio exterior. Por lo tanto, sí somos polvo de estrellas, pero no el sentido cursi y a lo mejor semi-romántico que le han querido dar, ¿no? Donde dicen que las estrellas conspiraron para que nosotros existiéramos. No, sino que tenemos los mismos elementos que tienen las estrellas. Amigo, hay muchas preguntas como sobre el origen de la vida y demás que creo que también son como las más frecuentes y son una constante, tú me lo dirás, pero según yo en mis pocas clases de filosofía he visto que esa es como la constante, ¿no? El ser humano que se pregunta de dónde venimos, hacia dónde vamos y demás. Entonces, otra pregunta al respecto es, si el inicio de la vida es con Adán y Eva, ¿dónde quedan entonces otras eras anteriores que están científicamente comprobadas que existieron, como la era del hielo y otras muchas eras? Supongo que esa idea viene acerca de lo que salido en la Biblia, que en el sexto día se crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿si inicia la vida con Adán y Eva? Recordemos que la misma Biblia nos dice que días antes ya se había creado vida, como lo habían sido los animales, la naturaleza, que también son vida. Con Adán y Eva no empieza la vida, con Adán y Eva empieza la vida de los seres humanos. Ahora, sin meternos tanto a teología, el Génesis es un libro poético y metafórico donde se explica el origen de la vida, pero desde ese sentido, metafórico y poético, que servía a las civilizaciones primeras, a la primera iglesia, al primer pueblo elegido por Dios y que nos sigue sirviendo a nosotros para poder entender la creación del universo. Pero el libro del Génesis no es ningún libro científico, ni es una nota científica, ni es un artículo que se pudo haber publicado en una revista científica. Es decir, que no tiene que ser o no es exactamente científicamente lo que dice, es exactamente teológica y filosóficamente lo que dice, lo cual es completamente diferente. Ahora, ¿qué hay con las otras eras como la era del hielo? Recordemos que el hombre aparece en el sexto día, pero en el día quinto, cuarto, tercero, segundo, hubo una creación también de la vida a través de la naturaleza, como son los animales, la bóveda terrestre o la bóveda del mar, como lo dice la Biblia. En esos momentos pudieron haber ocurrido lo que son estas eras. La misma palabra de Dios lo dice, ¿no? En un salmo, que un día son como 1000 años para el Señor. El Génesis nos dice primer día, cuarto día, quinto día, sexto día, segundo día, tercer día, pero no sabemos si duró verdaderamente un día. Es la forma de poder explicar una plenitud. Digo, una vez más, sin meternos tanto en teología, recordemos que para los judíos era muy importante lo que duraba un día. Un día era como lo más importante porque era la creación de Dios. Entonces, al decir que Dios creó todo en un día o creó algo en un día, quiere decir que lo terminó y fue una plenitud en cuanto lo terminó. Cool. Sí. Yo a esto solo querría acotar que sí, ¿no? Muchas veces como que la gente que de pronto no es de fe o que está en contra de la Iglesia Católica siempre como que busca por dónde atacarnos y ay, aquí dice que fue un día y entonces ¿por qué no es? Muchas corrientes protestantes también quieren tomarlo así todo como súper literal y justo lo que dice Eric, hay que entender que hay cosas que son más filosóficas, que son más teológicas, más poéticas incluso, entonces yo creo que también el querer entender a Dios bajo nuestros parámetros tan limitados y tan cerrados es como una cosa muy absurda. Algo muy sencillo, ¿no? ¿Cuánto tarda un bebé en nacer? 9 meses, ¿no? ¿Cuánto tarda un árbol en germinarse? A veces hasta
70 años, 50, 40 años. Para que Dios haya creado todo eso, también se tuvo que haber tomado ese tiempo. Recordemos que tenemos un Dios de paciencia, de orden, y en el orden Dios respeta las leyes de la naturaleza. Y otra cosa que quería también aclarar con esto, que no por eso la iglesia niega la existencia de los dinosaurios o de los mamuts, Sí. ¿no? Porque muchos creen que así como creemos que todo inició con Adán y Eva, entonces ya automáticamente creemos que todo eso de la ciencia se elimina, y no es cierto, ¿no? En ningún momento creemos o estamos como tan cerrados para decir que todo eso no pudo existir. Recordemos que para nosotros el Génesis no es, lo repito una vez más, no es el texto científico histórico de cómo se creó el universo, solamente la relación metafórica poética para poder entenderlo. Excelente, muchas gracias, amigo. Ahora, la siguiente pregunta, amigos, es ¿por qué si el hombre y la creación de Dios son el centro de la creación de Dios, Dios hizo un universo tan grande? Bueno, acerca de que Dios haya creado un universo tan grande, habla más de la creación de Dios, ¿no? O sea, para crear un universo tan grande, el creador tiene que ser aún más grande. Entonces, si el universo es infinitamente grande, Dios es infinitamente más grande, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto, recordemos que a nosotros en cierta parte nos afecta y no nos afecta que el universo sea tan grande. No nos afecta en la parte del existencialismo, nos afecta en la parte del misterio, conocer que hay más allá del universo, pero no cambia la idea de Dios. Cuando a George Lemaitre le preguntaron que si la teoría del Big Bang originaba un universo tan grande porque se origina a través de una explosión y esta explosión sigue creciendo y va generando cada vez más universos y cada vez más planetas, si en otro planeta muy lejano a esta galaxia existía vida, si Dios también era Dios de esa vida y Dios de ese planeta. Y George Lemaitre dijo, mi Dios es tan grande que es Dios en cualquier parte del universo. Entonces, no afecta en nada el creer o el tener certeza de que el universo es muy grande. Dios nos sigue amando por igual, nos sigue amando individualmente a cada uno y nos sigue amando como humanidad. Entonces, no modifica nada. Sin embargo, hay que entender que Dios es un gran misterio en el aspecto, sobre todo, de la creación. Claro, y quiero decir también que la iglesia siempre ha estado como consciente de eso, porque incluso tenemos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, y claro, con eso no decimos como Rey del planeta Tierra, ¿sabes? Sino es Rey del Universo, y entendemos que Dios, al ser algo mucho más grande que nosotros, puede ser Dios justamente del universo, y también entender que si Dios es un Dios infinito, no puede, bueno, claro que puede, pero Él tiende a crear cosas infinitas, ¿no? Como el universo, como nosotros mismos, que somos infinitos, ¿no? Tal vez no en esta tierra, tal vez no en esta vida, pero estamos hechos para la eternidad junto a Él. Entonces, claro que Dios puede crear cosas infinitas como un universo y seguir siendo el Dios de todo eso. Y entonces de esto mismo podemos derivar otra pregunta, que es si hay vida en otros planetas, si hay vida en el universo. ¿Qué piensa la iglesia al respecto de esto? La iglesia ya se ha pronunciado, ¿no? Una de las mentes más inteligentes de toda la historia, que es Benedicto XVI, San Benedicto XVI prontamente, esperemos. Es uno de los hombres más inteligentes de toda la historia, habla cerca de 10 idiomas, papa católico de hecho. Él ya lo había dicho, a la iglesia ahorita no le preocupa si hay vida en otro planeta. La iglesia está enfocada en la vida de este planeta, la iglesia sabe que hay mucho que hacer en este planeta, y si algún día llega una noticia con pruebas científicas, con pruebas reales de que hay vida en otro planeta o llegamos a tener contacto con alienígenas, con ovnis y cosas así, la iglesia ya tomará cartas en el asunto. Por lo pronto ya sabemos que sí, hay vida en otro planeta, hasta en ese planeta Dios es Dios. Y Jesucristo es Rey del universo, entonces también es Rey de ese planeta. Así de sencillo. Y amigos, hay otro par de preguntas todavía. Una de ellas es más como sobre ya temas de Jesucristo, que estaría padre que hiciéramos otro video como acerca de eso, ¿no? Pruebas o cosas científicas de los milagros de Dios y demás. Estaría muy padre. Dejen en los comentarios si les gustaría que lo hiciéramos. Pero bueno, esta pregunta dice, ¿de qué está hecho el cuerpo glorioso de Jesucristo? Es decir, Jesús resucita, todos lo sabemos. Espero que tú lo sepas. Pero ¿de qué está hecho ese cuerpo glorioso? Bueno, hay una cita bíblica en Lucas 10:49. Lucas 24:31. Lucas 24:31 dice que Jesucristo se aparece a sus apóstoles, a sus discípulos, y les dice, vean que no soy un espíritu, vean que soy de carne y hueso, ¿no? Y ya es Cristo resucitado. Por lo tanto, ¿de qué materia o de qué es el cuerpo glorioso resucitado de Jesucristo? De carne y de hueso. Al venir a salvarnos, viene a destrozar lo que nos separa de Dios, que es la muerte. Y la destroza no solo metafóricamente, recordemos que eso es algo muy importante. No podemos decir que Jesucristo resucita con un cuerpo glorioso que ya no es de carne y hueso, porque entonces Cristo no derrotó la muerte. Derrota la muerte en todos sus sentidos.
en el sentido corporal, en el sentido físico, en el sentido espiritual, filosófico, en todos los sentidos derrota la muerte. Por lo tanto, el cuerpo glorioso de Cristo es de carne y hueso, solo que el cuerpo glorioso de Cristo ya posee 4 propiedades que poseen los cuerpos gloriosos, los cuales son impasibilidad, es decir, que ya no tiene ningún mal físico. Recordemos que el Apocalipsis 21:4 dice que ya no habrá muerte, ya no habrá lágrimas, Dios enjugará todas las lágrimas, ya no habrá dolores, ya no habrá males. Entonces, es una característica del cuerpo glorioso, es la impasibilidad. La sutilidad, que es la capacidad de atravesar objetos. Esta característica de Jesucristo, de que sus discípulos estaban encerrados y él atravesaba la puerta o atravesaba las cortinas o de la nada se aparecía ahí, ¿no? Entonces, esta capacidad también es una capacidad de cuerpo glorioso. Esto es algo muy hermoso si lo analizamos desde la parte científico-teológica o científico-racional. Como un cuerpo que sigue siendo materia ya no obedece las leyes de la naturaleza. Un cuerpo que sigue siendo de carne y hueso atraviesa las paredes, atraviesa las telas. Eso ya no es algo que se pueda desde lo que nosotros comprendemos, ¿no? La agilidad. Jesucristo tenía una rapidez muy grande, ¿no? Jesucristo se aparecía en un lado, sus discípulos iban y Jesucristo ya los estaba apareciendo allá. Veían a Jesucristo y desaparecía. No es que desapareciera como fantasma, sino que tiene una agilidad impresionante. Eso es lo que se cree de las características de un cuerpo glorioso. Como Flash. Y por último y cuarto, la claridad. Es decir, resplandece, tiene pureza, tiene hermosura, como el monte Tabor en el momento de la transfiguración, donde dice que Jesucristo se ilumina su rostro y todo su cuerpo. Esa es la parte de la claridad. Entonces son las 4 características de un cuerpo glorioso resucitado. Y esto que dices, amigo, me lleva a responder también a otra pregunta que muchas veces, no sé si ustedes se han hecho, pero cuando estamos leyendo todas estas lecturas del tiempo de Pascua y vemos que Jesús se aparece a sus discípulos, pero ellos no lo reconocen, tú dices como, ¿cómo no? O sea, si pasaron 3 años junto a él, ¿cómo no lo van a reconocer? Pero creo que esto nos responde eso. Es un cuerpo que si bien es de carne y hueso, está glorioso, y esa gloriosidad de la resurrección no la podemos comprender, y obviamente es mucho más hermoso porque ya no hay defecto alguno en él. Entonces yo creo que eso nos puede ayudar a responder esa otra pregunta. Después de resucitar, derrota todo lo humano, derrota la muerte, derrota las leyes de la naturaleza, pero sigue teniendo carne y hueso. Es un misterio muy grande que ojalá un día podamos estudiar a profundidad. Y volviendo a la pregunta inicial de qué materia está hecho el cuerpo de Cristo, yo solo quisiera también añadir que siento que, no sé si científicamente o no, pero la iglesia siempre ha creído que está hecho de carne y hueso, porque incluso lo decimos en el credo, ¿no? En el credo de los apóstoles creen en la resurrección de la carne, no creemos en la resurrección como algo meramente espiritual o como si fuese, como dicen todas estas cosas new-agescas, como una reencarnación o así, sino que nosotros creemos que lo que resucita es tu misma carne, y eso siempre lo ha creído la iglesia. Y también otra cuestión, si no fuera su cuerpo resucitado de carne y hueso, ¿dónde quedó su carne y sus huesos? ¿No? O sea, ¿dónde quedaron? Obviamente al resucitar, resucita con la materia. Y junto con toda esa materia, asciende junto a la derecha. Exacto. La última pregunta, amigos. La pregunta del millón, que no sé si a ti te la han hecho, pero a mí me la han hecho como hasta el cansancio, por ejemplo, en la escuela, en la facultad, un montón de personas. Prueba científica de la existencia de Dios, ¿no? Un montón de gente dice, a ver, pero compruébame científicamente que Dios existe. Acabamos de hablar de eso, ¿no? Justo es lo que la pregunta acerca del cuerpo glorioso de Cristo nos puede dar pauta a esta pregunta. ¿Se puede demostrar científicamente la existencia de Dios? No, no se puede. ¿Por qué? Porque Dios trasciende lo que es espacio, tiempo y materia. Y las leyes de la ciencia que nosotros tenemos, las leyes de la física, química, cualquier ley, se somete o solo sirve para explicar lo que es de la materia, del espacio y del tiempo. Como Dios va más allá, entonces no vamos a poder demostrar jamás la existencia de Dios. Eso es algo muy bueno. Malo también. Malo porque es de donde las personas que no saben, una vez más, nada de ciencia, te van a estar preguntando y van a estar ahí diciéndote, pero demuéstrame, si no hay entonces cómo demostrarlo, no existe. Cuando Dios, al ir más allá, requiere que nosotros busquemos más allá. La ciencia se limita a explicar todo lo que tiene la materia, o más bien las características de la materia, pero podemos entender que si Dios no es materia, Dios no puede ser explicado por las leyes de la naturaleza, las leyes de la materia, las leyes de la física, química. Entonces Dios tiene que ser explicado por otros pensamientos, por otras leyes, por otro campo que se puede comprender como filosofía o la misma teología, ¿no? Amigo, pero aquí acabas de decir algo que yo no estoy en contra tuya, claro, amigo, pero nos podrían decir, acabas de decir que Dios no es materia, y justo en la pregunta anterior acabamos de responder que Jesús es materia, es cuerpo. Sí, Jesús se somete a la materia
antes de su resurrección. Después de su resurrección, su materia ya no se somete a lo que es la materia. ¿Ok? Voy a explicar esto. Una de las leyes funerales, que es la conservación de la materia, nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y conserva sus propiedades de principio a fin. Las propiedades de la materia pueden ser estudiadas por una de las 4 fuerzas de la física, que es la fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que es materia se puede explicar por alguna de estas 4 fuerzas. Yo sé que si esto lo ve el video algún científico, alguien que estudie también física o química, podrá empezar a decir que las 4 fuerzas no están demostradas, porque la fuerza gravitatoria no está demostrada, porque no se ha encontrado la partícula, la cosa, ok. Pero la materia se puede demostrar por estas 4 fuerzas, o más bien se puede explicar y se puede estudiar a través de estas 4 fuerzas. ¿Cuál de estas 4 fuerzas pueden explicar lo que es una poesía? ¿Cuál de estas 4 fuerzas pueden explicar lo que no es tangible, como el pensamiento? El pensamiento existe. La poesía existe, el amor existe, la moralidad existe. Yo siempre pongo este ejemplo para poder entender que en el hombre hay algo que no es materia. Si tú vas por la calle y tienes el deseo de ver a una mujer que va pasando, a un hombre que va pasando, podemos entenderlo desde la psicoquímica de la parte del cerebro, ¿no? Donde segregas ciertas hormonas que te causan placer a través de un contacto visual y todo lo demás. Pero ¿qué parte de la física o química puede describir el que tú decidas no voltear a ver al hombre o a la mujer por ser fiel a tu pareja? O porque sabes que no está bien visto ante los ojos de Dios. No hay ninguna parte de la física que pueda decir, fue por la nuclear fuerte que decidiste no voltear a ver, o fue por la nuclear débil que decidiste no ser infiel. Pero ahora hay quien te diga que se explica desde la psicología, desde la ética y moral, desde la filosofía. Entonces entramos a este campo. Hay algo que no es materia. Se puede explicar desde otras cosas que no son física. Se puede explicar desde la filosofía. Pero al entender que no es materia, Dios trasciende lo que es materia. La materia solamente puede crear lo que es materia. Por lo tanto, la materia no puede crear lo que es la ética. La ética no es materia. La materia solo puede crear lo que es materia y va a conservar sus propiedades de principio a fin. Quiere decir que de principio a fin puede ser explicado por estas 4 fuerzas. Entonces, la moral no puede provenir de la materia. La ética no proviene de la materia. La psicología no proviene de la materia, pero provienen de algo que no es materia. ¿Qué es eso que no es materia? Tiene que ser Dios. Solo Dios es aquel que trasciende espacio, tiempo y materia. ¿Qué es poesía? ¿Qué es amar? ¿Qué es la moralidad? ¿Qué es la ética? Todo eso proviene de algo que no es materia. Por lo tanto, proviene de algo que va más allá, y eso que va más allá es Dios. Ok. Sí, estoy de acuerdo. Entonces Dios existe, y el hecho de que no haya pruebas científicas es la mejor prueba de que Dios existe. Muy bien, amigos, pues con esta última pregunta terminamos. Yo quisiera seguir hablando, pero claramente mi cerebro no me da para más, amigos, porque va a explotar muy pronto. Entonces, amigo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Astrid. Gracias a todos. Una disculpa si los confundí. Échenle la culpa a Astrid. Le voy a pasar a Astrid un video del padre Manuel Carreira, que en paz descanse, ya murió. Científico, astrónomo, fue investigador de la NASA y sacerdote jesuita. Muy buena. Muchas gracias, amigo. Y por último, también te quisiera pedir un consejo para todos nuestros amigos católicos, jóvenes, universitarios o tal vez no tan jóvenes que nos están viendo y que de repente entran en todos estos debates que con los compañeritos de trabajo, que con los compañeritos de la escuela. ¿Qué nos puedes decir para ayudarnos con esta lucha que muchas veces suele ser bastante difícil y entonces terminas por quedarte callado porque dices, no lo puedo lograr? Recordemos que la mayor parte de las personas que no creen en Dios es porque muchas veces sus pensamientos no dan como para entender la existencia de Dios, y es muy difícil dar para la existencia de Dios, ¿no? A lo que voy es, recuerda que las personas que tienen dudas, tú las puedes apoyar. Decía San Ignacio de Loyola, y es la frase de los jesuitas: saber más para servir mejor. Entonces yo el consejo que te doy es: estudia, documéntate, ve videos, lee, busca buenos artículos, busca buenos sacerdotes que te expliquen este tipo de cosas, buenos libros cuando gustes, porque eso te va a ayudar a servir mejor, ayudarle a las personas que no pueden entender la existencia de Dios, aunque tú tampoco lo entiendas, pero por lo menos tiene las bases, a que esas personas puedan acercar a Dios. Esto es sin duda el mejor consejo que te puedo dar. Estudia, aprende, lee, documéntate y comparte todo eso, porque todo eso le puede ayudar a las personas. No tengas miedo a cuestionar, no tengas miedo a dudar, no tengas miedo a adentrarte, a profundizar en tus dudas, porque eso te ayudará a encontrar la verdad. Dios es un misterio enorme, pero cuando lo buscas con un corazón sincero, Dios se revela. O tener un amigo científico como yo y ya les dices a ellos, los echas a pelear conmigo. Nunca pelees, pero siempre ten tus argumentos bien sólidos. Muy bien, amigo, pues muchas gracias, amigos, muchas gracias. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Yo los invito a que si les gustó este video lo compartan, le den like y esas cosas que se hacen por aquí, que nos dejen sus comentarios, que activen la campanita de notificaciones, que se suscriban. Ay, amigos, son muchas cosas, pero bueno, lo que quieran hacer de todo eso está bien. Y pues nuevamente muchas gracias, amigo. Gracias, Astrid, gracias a todos. Les mandamos un beso, mándales un beso. Mi nombre es Astrid Jiménez. Y yo soy Eric Romero.
Esto es Catblog. En cámara tenemos a Irvingcito. En apoyo moral tenemos a Janincita. Y nos vemos en el próximo video. Bye. El centro del ejército de Dios. La calle. Bueno, no es vulgar. Quitas eso. Perdón por la palabrota ahí. Es mi celular, ¿verdad? ¿Quién marca? No sé, eso no me lo está. ¿No puedes desviarme, no, por favor?